estamos entrando a lo que llamamos en el programa el bloque o la dimensión social. No, es que traigo. Para ello vamos a tener también, primero, quisiera que se conectaran nuevamente al Poll por favor, para que puedan ustedes contestar una nueva encuesta ahí rápidamente sobre ella. Sí, ahora para que se proyecten la dirección del Poll ¿Perdón? Okay. ¿Ya no? Ya no podemos jugar, me dicen por ahí que deje de jugar, que me concentre en el trabajo. Perdón, vamos a trabajar entonces. Había otras preguntas interesantes. Quiero platicarles que esta dimensión que tiene que ver con lo social, fundamentalmente atiende, como ustedes vieron en varios de los ejercicios o mesas que ustedes trabajaron, que el tema de pobreza pues es un asunto que va más allá del ingreso, que va más allá de los recursos para garantizar una vida sostenible, sino que tiene que ver también con el acceso a algunos recursos y facilitadores que permiten tener una vida más plena, ¿no? O sea, finalmente el tema de pobreza es un tema de probablemente una falta de cumplimiento de garantía de atención a los derechos humanos. Pues vamos a entrar a este tema que tiene que ver justamente con la dimensión social, y para ello tenemos, van a ver dos personas que nos van a hacer favor de también presentarnos algunos elementos que tienen que ver con esto. Y el primero de ellos va a ser justamente Diego Vázquez. Diego Vázquez es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Economía por el Colegio de México. Es autor del reporte global sobre desigualdad de Oxfam Internacional. Es uno de los temas que ha trabajado además, que se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos, y previamente se desempeñó como economista senior de la Embajada Británica en México. En el sector público ha trabajado en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, el Coneval, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente. Actualmente es gerente de investigación en Oxfam México. Entonces, pues vamos a recibir aquí a Diego Vázquez con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y yo el tema que hoy vengo a exponerles tiene que ver con varios objetivos, particularmente el objetivo 1, y lo que les vengo a hablar es las trampas de pobreza, ¿no? Mi exposición va a constar de varias partes. Primero voy a explicar en general qué entendemos por trampa de pobreza. Después voy a explicar cómo podemos ver estas trampas de pobreza con un enfoque regional dentro de México, y después algunas opciones de política pública. Bueno, para nadie es, digamos, algo sorpresivo que uno de los grandes problemas existentes en México es el de la pobreza. Esta es una gráfica con la nueva información del Coneval, que abarca desde 1992, que es la primera vez que se publicó una encuesta de ingresos, digamos a nivel hogar, hasta 2018, ¿no? Que se publicó hace apenas 2 semanas. Y lo que podemos ver es que la pobreza, digamos, a excepción de la subida de la crisis del 95, pues se ha mantenido relativamente constante, ¿no? De hecho, los niveles de pobreza para 2018, de pobreza por ingresos, es de 48%, casi la mitad de la población. Y esta es una tendencia que se ha mantenido, digamos, constante. Y ante este, digamos, interrogante de por qué la persistencia de la pobreza, hay dos grandes hipótesis, ¿no?, que manejamos dentro de economía. Una es la hipótesis institucional, que es básicamente hay malos fundamentales. ¿Qué entendemos por fundamentales? Bajo capital humano, instituciones deficientes que no proveen el crecimiento con equidad. Y hay otra hipótesis, que es la hipótesis de la trampa de pobreza, que es la que vamos a ver ahora. Esta hipótesis dice que básicamente la pobreza es un fenómeno dinámico, que básicamente la pobreza que tenemos hoy es resultado de la pobreza del pasado, y digamos es como un círculo vicioso y un fenómeno, digamos, endógeno que se autorrefuerza. Esto implica que, digamos, la economía mexicana se encuentra ahorita en un punto de equilibrio, digamos, económico que es inferior, ¿no? Y que mediante políticas de inversión
y de digamos, un aumento en las zonas más pobres, lo que se llama en algunos lados el Big Push, que fue lo que hicieron China e India, y ahorita vamos a hablar de esos casos. Se puede salir de manera permanente de esta pobreza, ¿no? Ahora, ¿cómo se define una trampa de pobreza? Se define como un umbral de ingreso por debajo del cual los individuos o hogares no pueden incrementar de manera sostenida su bienestar, independientemente de otros factores, digamos, exógenos, ¿no? Y generalmente esto produce un círculo vicioso donde en niveles muy bajos de ingresos los hogares no tienen ingresos para invertir en educación, salud, alimentación u otros insumos para actividades productivas, lo cual refuerza sus condiciones de precariedad. Esto lo podemos ver a nivel hogar, lo podemos ver a nivel país, o lo podemos ver, como en este caso lo vamos a ver, a nivel estatal, ¿no? Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de cómo se manifiesta esta pobreza, esta trampa de pobreza a nivel estatal. Algunos ejemplos de estas trampas que, digamos, podemos ver también en el caso de México es, hay trampas de pobreza relacionadas con la educación, que es básicamente que en economías con altos niveles de pobreza y de desigualdad, y al haber lo que le llamamos en economía mercados imperfectos de créditos, que quiere decir que, digamos, por cuestiones de asimetrías de la información y otras fallas de mercado, no hay una distribución eficiente del crédito, lo que pasa es que los hogares más pobres no pueden invertir en capital humano, lo que genera un estancamiento de sus ingresos y una baja productividad. Otra trampa de pobreza es la del sector salud, que es básicamente algo parecido a educación, nada más que es hogares con bajos ingresos y sin cobertura de salud son sujetos a choques catastróficos, ¿no? Y estos choques catastróficos, por alguna enfermedad o algún accidente, terminan erosionando los pocos activos que tienen, ¿no? Eso es particularmente importante en hogares con niveles altos de pobreza o vulnerabilidad, porque ante este choque y una falta ya sea de cobertura o de una cobertura de calidad, lo que hace es que la familia o el hogar pues tiene que invertir los pocos activos que tiene para tratar de amortiguar este choque. Lo que se tiene es una erosión continua de la riqueza de estos hogares, ¿no? De la poca riqueza de estos hogares. Otro caso que voy a tocar más adelante en términos de política pública es clave, es nutrición. Que se ha mostrado, de acuerdo a estudios internacionales de la FAO y estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, que hogares con bajos ingresos y con inseguridad alimentaria no tienen ingesta calórica y nutrientes adecuados. ¿Y esto cómo se traduce en trampas de pobreza? Simplemente porque al tener un bajo ingesta calórica, hay un periodo que le llaman los médicos la etapa de oportunidad o la ventana de oportunidad, que es desde los 0 a los 5 años, en donde el niño desarrolla todas sus capacidades cognitivas y su estado de salud de largo plazo. Si los niños no tienen una ingesta calórica y de digamos, micronutrientes correcta, eso va a afectar su desarrollo cognitivo en largo plazo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Igual, ¿no? Que después de esa ventana de oportunidad, no importa lo que se haga, el daño ya está hecho y es muy difícil, digamos, poder igualar oportunidades y poder tener efectividad en el combate a la pobreza. Y finalmente otra trampa de pobreza es la de los créditos, ¿no? Y esto es también un caso particularmente importante en México, de por qué tenemos sectores con alta productividad y otros con tan baja productividad. Es porque los hogares con bajos ingresos normalmente viven en una situación de informalidad. Y digamos, eso genera para el sector financiero pues falta de información para poder saber, digamos, si una persona que se encuentra en esta situación tiene un proyecto rentable, el riesgo sigue siendo percibido para las instituciones de crédito sigue siendo muy alto, ¿no? Esto significa que no cuentan con acceso a crédito formal o enfrentan elevadas tasas de interés, no pueden invertir en proyectos productivos, lo cual evita que se integren al aparato económico y, digamos, se mantiene esta trampa de pobreza. Digamos, esto es a manera general lo que es, o sea, los diferentes tipos o los diferentes mecanismos que tienen o no que ver con el ingreso de los hogares que generan la trampa de pobreza, ¿no? Entonces vamos a ver algunas evidencias de las trampas de pobreza y por qué esto es importante para el caso de México. Lo que pueden ver aquí es una reconstrucción que hizo un trabajo de Raimundo Campos y Cristóbal Domínguez, en donde recrean el índice de desarrollo humano histórico.
lo que hacen es, con datos históricos, analizan el IDH por estado, desde el porfiriato hasta el último censo. Como pueden ver, digamos, hay algunos cambios, particularmente en el norte del país, pero hay una constante que se mantiene ahí, que es que en todos los casos, digamos, podemos ver el proceso de largo plazo de una trampa de pobreza, digamos, en el sureste del país, ¿no? O sea, consistentemente hay 3 estados del sureste que mantienen niveles de desarrollo humano bajos, de hecho bajos incluso para estándares internacionales, que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Esto de alguna manera ilustra que las trampas de pobreza también se pueden dar a nivel regional, ¿no? Y que lo que ha pasado en México es que las brechas regionales siguen latentes, no solo de ingreso, sino de, digamos, de desarrollo humano y de generación de capacidades. Esa brecha se mantiene, ¿no? Llevamos más de un siglo en esta situación, ¿no? Esto es también una correlación de el IDH, el cambio en el IDH en la última observación y desde el porfiriato, y lo que pueden ver es que hay igual una línea recta, ¿no? Lo que significa que hay una correlación entre el IDH que tenían los estados en ese tiempo y el IDH que tienen actualmente. Este es otro estudio de Pereira y Zuluaga, donde lo que hacen es tratan de estimar a nivel estatal cuántas personas por estado y por municipio están rezagadas en términos de pobreza por ingresos, ¿no? Esta es la pobreza de patrimonio. La pobreza de patrimonio era, antes de que se hiciera la metodología multidimensional de Coneval, era, digamos, lo que tenemos ahora, la pobreza por ingresos con la línea de bienestar, ¿no? Es qué número de personas no tienen ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, educación, transporte y otras necesidades básicas, ¿no? Y consistentemente lo que podemos ver es que los estados del sureste, por ejemplo Chiapas, este dato de aquí de 2 millones, ¿sí se alcanza a ver? Bueno, voy a explicar la tabla que es muy chiquita. Básicamente, el 45% de la población en Chiapas siempre ha estado rezagada. O sea, no han podido sacar, desde que se tiene información de inicios de los 90, no han podido salir de situación de pobreza patrimonial. Este es el caso, de nuevo, un patrón del 30, o sea, un poquito más de una tercera parte en Guerrero e igual una tercera parte en Oaxaca, ¿no? Lo que podemos ver es las mismas brechas regionales de las que les estaba hablando al inicio, ¿no? Y si no se tiene un enfoque regional para enfrentar estas trampas de pobreza, muy difícilmente podremos romper este ciclo de persistencia de desigualdad y de pobreza. Digamos, una manera de ver las trampas de pobreza es viendo la movilidad social, ¿no? Particularmente la movilidad social ascendente. Es decir, aquí podemos ver, imaginemos que podemos dividir a México en 5 grupos, ¿no? El grupo 1, que le llamamos, digamos, en estudios de movilidad social y desigualdad, el quintil 1, es el 20% de la población más pobre, mientras que el quintil 5 es el 20% más rico de la población. Esto es una, digamos, una gráfica de movilidad social, y lo que te dice, por ejemplo, aquí es la posición de los padres de ese hogar y la posición actual de esa persona, ¿no? Digamos, para interpretar esto, lo que te dice este 49% es que casi la mitad de las personas que nacen en un hogar pobre, de los más pobres, se van a quedar en ese hogar más pobre. Entonces, esto de nuevo cuenta evidencia por la trampa de pobreza que se encuentra en este país, ¿no? Que básicamente las personas que se encuentran en situación de pobreza pertenecen a estos dos grupos. Y alrededor de 3 de cada 4 personas que nacen en el 20% más pobre permanecerán pobres, ¿no? A lo largo de su vida. Y cuando vemos la situación de la región sur, que abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues vemos que básicamente 8 de cada 10 personas que nacen
en el 20% más pobre, en esta zona, cuyas familias nacieron en el 20% más pobres, cuyos padres nacieron en esa situación, se mantendrán en esa situación, ¿no? Digamos, por razones de tiempo no puedo poner las demás gráficas, pero cuando uno analiza las otras regiones, pues se encuentra que aunque sí hay baja movilidad social de las personas en situación de pobreza, esta es mucho menor a la que se encuentra en el sureste. Y no solo es la parte económica, como bien mencionaron al inicio de esta dimensión, es la parte también de movilidad educativa, que es básicamente la falta de transmisión intergeneracional de capital humano. Como lo pueden ver en esta parte, mientras que si tú naces en un hogar en donde tu papá o tu mamá tiene alguna carrera profesional, tienes casi un 60% de probabilidad de que pues, estudies una carrera profesional. Si tú naces en una familia en donde tus padres tienen primaria o menos, solo tienes un 8%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el nivel educativo de los padres se transmite intergeneracionalmente a los hijos. Y si estamos en una situación de inicio con un alto rezago educativo y con estas grandes desigualdades en el acceso no solo a los ingresos sino al capital humano, lo que tenemos es un mecanismo de refuerzo propio, ¿no? Porque entonces lo que depende de tu educación es, en alguna medida, la educación de tus padres, ¿no? Para la parte de nutrición, que es otra de las trampas de pobreza que veíamos, pues sigue habiendo la misma correlación, ¿no? A mayores niveles de ingreso, a menores niveles de ingreso, mayores niveles de inseguridad alimentaria y de rezago educativo, ¿no? Lo cual tiene efectos en la formación de capacidades. Además de estos activos y de estas capacidades de las que hemos venido discutiendo, hay otra barrera adicional que es muy importante enfrentar para poder, digamos, romper este ciclo de desigualdades, particularmente a nivel regional, ¿no? Que es barreras adscriptivas en razón de género y de identidad étnico-racial, que tienen un efecto adicional para hacer, digamos, en la superación de las trampas de pobreza. Este es un estudio que acabamos de lanzar el 6 de agosto, que lanzó Oxfam México, que habla de desigualdad étnico-racial. Y lo que encontramos es, tratamos de controlar, de medir la probabilidad, por ejemplo aquí, de riesgos de ser parte de los más pobres, según tus características étnico-raciales, ¿no? Esta es la probabilidad que tiene una persona de pertenecer al 20% más pobre, o sea, los más pobres de los pobres en este país, controlando por educación, por el origen de los padres, por todos esos otros factores, ¿no? Y lo que encontramos es que, de hecho, hay un efecto de si uno es hablante de lengua indígena o tiene padres hablantes de lengua indígena. Por ejemplo, si eres hombre, tienes alrededor de un 50% más probabilidades de pertenecer al 20% más pobre, nada más por digamos, la pertenencia étnico-racial de tus padres, ¿no? Y el factor se incrementa incluso cuando uno es hablante de lengua indígena por las barreras lingüísticas. Mientras los hombres tienen un 177% más riesgo de acceder a ese quintil, nada más por el hecho de ser hablantes de lengua indígena, en las mujeres este porcentaje sube al 186, ¿no? Lo cual implica que no solo es proveer, digamos, desde un enfoque de capacidades, las cosas que requieren las poblaciones más pobres, sino que hay que ver qué barreras adscriptivas en razón de género y de identidad étnico-racial están afectando, digamos, la movilidad social de la población más pobre. Bueno, ¿qué casos de éxito y aprendizaje podemos hacer? Voy a explicarles rápidamente lo que se ha aprendido a nivel nacional y lo que se ha hecho a nivel internacional. A nivel nacional,
pues el caso o la política pública que trató de, digamos, reducir estas desigualdades con este enfoque, pues fue el programa de Progresa, ¿no? Progresa, prospera, oportunidades. Y la lógica de este programa era muy en la lógica de la trampa de pobreza, ¿no? Era romper las barreras, romper la pobreza, la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Básicamente la lógica de oportunidades era: si yo cubro el costo de oportunidad de las familias de llevar a sus hijos a la escuela y de llevarlos a la clínica, pues van a tener mejores resultados en educación y salud, van a generar un capital humano y capacidades y van a poder subir sus ingresos de manera, digamos, individual, y eso va a romper con el ciclo intergeneracional, ¿no? Bueno, lo que encontramos es que pues sí han habido avances importantes en materia de educación y de salud y de nutrición, pero eso no se ha traducido en romper el ciclo intergeneracional, ¿no? Y la evidencia más obvia es la gráfica que mostré al inicio, ¿no? O sea, después de más de 20 años no ha podido bajar la incidencia de pobreza. Y eso tiene que ver con conectar la política social con la política económica. Es decir, no solo es generar capacidades, sino que se necesita integrar a esos jóvenes que se están graduando, digamos, de estos programas sociales a la vida productiva del país. Y además, otra cosa que voy a mostrar al final es reducir las brechas, no solo en términos de cobertura, sino en términos de calidad de educación y salud. Lo que las últimas cifras de Coneval muestran es que ha habido una caída consistente de las carencias en salud y educación, pero como ahorita les voy a mostrar, de hecho, las brechas en gasto per cápita en educación y en salud se han mantenido, ¿no? entre entidades federativas. Otro de los digamos, casos importantes para retomar son los casos de India, China y Brasil. Estos tres países han sido, digamos, los ejemplos a seguir de países que han sido sumamente exitosos en reducir los niveles de pobreza y desigualdad, en el caso de Brasil, ¿no? De hecho, muchos de los avances que se han tenido en materia de combate a la pobreza a nivel global, ¿no? Y de los avances que se han tenido a nivel internacional de gente que ha salido de la línea de $1.9 al día, es gracias a China y Brasil. O sea, lo que ha estado moviendo los avances en reducción de la pobreza han sido estos dos países, casi, porque representan una gran parte de la población mundial. Lo que encontramos es que en estos casos, al menos en el caso de India y de China, fue crecimiento económico elevado, pero no solo eso, sino que tiene que estar ligado a un patrón específico de crecimiento donde la población más pobre crezca a tasas aceleradas en comparación al resto de la población, ¿no? Y esto es un poco para desmitificar esta idea de que el crecimiento por sí solo va a reducir la pobreza. Aunque hemos tenido tasas de crecimiento, digamos, relativamente bajas en los últimos años, la economía ha estado creciendo más o menos al 2.4% al año, ¿no? Y el PIB per cápita un poco menos del 1%, pues esto sigue siendo crecimiento. Y esto no se ha visto reflejado, como lo mostramos al inicio, en las incidencias de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué se puede retomar de esto? Pues que en el caso de Brasil, el principal factor fue una combinación de transferencias condicionadas, estabilidad en precios y un fortalecimiento de condiciones laborales. Es decir, Brasil es el ejemplo que de alguna manera es más parecido a México porque, digamos, pensar en crecer a tasas como las de China o la India, pues es, digamos, en un contexto actual bien complicado, ¿no? Y además nos enfrentamos que esta solución de crecimiento acelerado en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable ya no es tan factible, porque, digamos, en el caso de China ha tenido un crecimiento elevado, pero también el daño al medio ambiente y el incremento de la desigualdad ha sido muy grande. Entonces, esta estrategia de crecer, de que podemos crecer, digamos,
a las tasas que queramos sin consecuencias, pues no es asequible, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un reto bastante complicado, que es cómo podemos crecer, que ese crecimiento beneficie a los más pobres y que además sea un crecimiento sustentable, ¿no? Y pues en este caso, digamos, ya no podemos como país tratar de imitar las estrategias de estos países del sudeste asiático, porque ya en un contexto de sustentabilidad no es muy factible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar de elementos básicos para la política pública? Bueno, primero, tenemos que cambiar el enfoque de la política social hacia satisfacción de derechos y no eliminación de carencias. Una de las grandes cosas por las cuales, digamos, que es un incentivo perverso de alguna manera de cómo se mide actualmente la pobreza, es que se mide como carencias, ¿no? Entonces eso que da incentivos, pues a decir, pues yo le quiero pegar una carencia, pues aumento la cobertura en el padrón, ¿no? Meto más gente a lo que antes era el seguro popular, ¿no? Hago programas para que, digamos, se satisfaga de jure una carencia, pero no le estoy pegando, digamos, a satisfacer un derecho que es más que meter a una persona en un programa social, ¿no? Por ejemplo, la carencia por acceso a la salud disminuyó muchísimo de los últimos 10 años, pero fue gracias al seguro popular, es decir, el crecimiento del sector informal, digamos, del aseguramiento del seguro popular en comparación a IMSS e ISSSTE, pues no tiene comparación, ¿no? Todo fue seguro popular. ¿Y eso qué significa? Que la brecha en calidad de cobertura entre seguro popular e IMSS se mantiene, ¿no? Porque el seguro popular, si bien ha sido una estrategia que ha podido garantizar algún acceso a la salud, pues no es lo mismo, ¿no? No estás ejerciendo el mismo derecho, por ejemplo, en cobertura de tratamientos, ¿no? Ni calidad de la infraestructura. Otro ejemplo, se tienen más programas sociales en los tres niveles, aunque se tienen más programas sociales en los tres niveles de gobierno, la carencia de acceso a la seguridad social sigue siendo muy alta. Esto significa que 7 de cada 10 mexicanos no tienen una red de protección social para amortiguar un evento no previsto o catastrófico. Es decir, hemos aumentado los programas sociales, pero no hemos resuelto pues, la finalidad de por qué queremos un sistema de protección social, ¿no? Es evitar que la gente caiga en situaciones de vulnerabilidad. La segunda parte, la segunda recomendación, pues es tratar de atender la pobreza durante todo el ciclo de vida, es decir, no tener programas que estén, digamos, sin coordinación y dispersos entre diferentes partes del ciclo de vida, sino tratar de conectar estos programas para cubrir a la población más vulnerable con sus necesidades específicas durante todo ese ciclo de vida, ¿no? ¿Qué necesitan las personas en situación de pobreza cuando son, digamos, menores de edad, ¿no? ¿Qué necesitan cuando son jóvenes, ¿no? Y después, ¿qué van a necesitar cuando sean adultos mayores, ¿no? Después, otra cosa que se tiene que tomar es evitar las duplicidades entre programas y acciones. Digamos, tenemos más de 6,000 programas sociales en los 3 niveles de gobierno. Y otra cosa que va a relacionar con esto es que la Ley General de Desarrollo Social todavía no especifica en qué ámbitos tienen que trabajar más específicamente los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que es una cosa que se tendría que especificar. Y finalmente quiero cerrar con esto de cerrar las brechas. Este es los médicos especialistas por cada 100,000 habitantes por entidad federativa. Aquí es importante notar algo. Uno de los estados que de hecho en la medición del Coneval tiene menos carencia por acceso a la salud es Chiapas. Si ustedes ven los datos del Coneval del último año, van a ver que Chiapas tiene una cobertura muy grande, ¿no? de acceso a la seguridad social. Sin embargo, ¿con qué calidad, no? O sea, es casi 5 veces, una quinta parte de lo que tiene Ciudad de México, ¿no? Y esto también pasa en el gasto per cápita por alumno, ¿no? Esta es información un poco desactualizada, es del 2015, del CIEF, pero lo mismo, ¿no? Vemos esta misma tendencia, ¿no? Entonces, pues eso sería, digamos, una vista general de lo que necesitamos, y pues muchísimas gracias por su atención.
bueno, ahora para continuar, Jimena, les presento a Jimena Celis Barquera. Ella es administradora de empresas por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en cooperación internacional por el Instituto Mora y maestra en educación ambiental por la Universidad ORT de México. Anteriormente fue coordinadora del Centro de Educación y Cultura Ambiental de la Semarnat y ha trabajado en el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund, y el Consejo Consultivo del Agua. Además ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y ha colaborado con el Banco Mundial y ONU Habitat. Actualmente es coordinadora nacional de los Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Entonces ella nos va a platicar justamente un poco más sobre este tema de participación y ciudadanía y demás. Diego, ¿tienes? Bueno, muchas gracias por la invitación a la GIZ y al equipo de presidencia. Yo les voy a hablar un poco sobre el tema de educación para el desarrollo sustentable y un poco compartirles la visión que desde la Semarnat estamos impulsando. Entonces, bueno, vamos a iniciar con algunos principios básicos de la educación para la sustentabilidad. Es importante pensar que el medio ambiente es cosa de todos. No podemos pensarlo como algo aislado que nada más le compete a los gobiernos o a los ciudadanos o a las empresas. Esto es de todos. Suscita justamente un pensamiento crítico, innovador y creativo. Desarrolla acciones educativas desde la honestidad y la coherencia. Canaliza hacia la acción por medio de un cambio de conciencia individual y colectiva. Tiene presencia en las políticas públicas ambientales y no solo en las ambientales, pensemos también en las políticas públicas de la educación, desde la salud, en la alimentación, en fin. Luego fomenta la comunicación y el trabajo en equipo, luego voy a hablar un poquito más de este tema, y se presenta de forma transversal y global. Y bueno, asegurar los recursos naturales justamente es necesario para las generaciones presentes y futuras. ¿Por qué transitar hacia un modelo de educación para la sustentabilidad? Bueno, justamente es necesario conservar y manejar el ambiente, pues pensemos que garantizar el cuidado y la conservación es lo que nos va a dar la pauta para pensar en el desarrollo como lo concebimos. Si no ponemos lo ambiental como un eje prioritario, un eje fundamental, no podemos pensar en otra cosa. Lo ambiental nos da temas, por ejemplo, de seguridad nacional. Pensemos temas de seguridad alimenticia, de seguridad hídrica, de salud, de seguridad energética. Entonces, este eje, pensando como en el tema de lo sostenible, que tenemos los tres componentes de lo social, lo económico y lo ambiental, bueno, pues lo ambiental es pieza clave, ¿no? Por otro lado, tenemos que transitar justamente, ya una vez que estamos conservando el ambiente y tenemos esta visión de que lo ambiental es lo fundamental, transitamos justamente a un nuevo modelo educativo para enseñar y fomentar mecanismos e instrumentos innovadores y tecnológicos que sean corresponsables. Esta palabra de corresponsabilidad es un poco tomando el punto primero que les dije, ¿no? Que nos compete a todos, entre diversos actores sociales para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Y por último, pues justamente fomentar una gobernanza ambiental. Aquí pensemos en la gobernanza como la inclusión de diversos actores. Actores desde el gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado. Entonces, esta gobernanza socioambiental pues justo va a promover la gestión, la regulación y la vigilancia de la degradación ambiental y el reconocimiento de los saberes científicos y tradicionales de los pueblos en materia de desarrollo. Acá, justamente con esta visión que tenemos en la Semarnat del cuidado del patrimonio biocultural, pensemos como en este rescate también de los saberes ancestrales, que es fundamental también para ir pensando en un desarrollo mucho más sustentable. Y dejemos de lado como esta visión masiva de extracción
y rescatemos justamente este tema de los saberes tradicionales, que es un poco el enfoque que traemos ahora en la semana. Los factores de éxito de una política educativa estatal para el desarrollo sustentable pues inician con la planeación, ¿no? Muchos de ustedes forman parte de esas áreas, entonces bueno, es fundamental pensar en una planeación que esté basada en los territorios. Ya se habló en la mañana de darle la importancia al territorio y darle la importancia al tema de lo local, y a partir de ahí ver las necesidades locales que tenemos y con ello pensar en este tema de la planeación que vaya justamente con la economía y los ecosistemas, sobre todo considerando adaptación al cambio climático, ¿no? Una adaptación local, como lo mencionó Sandra a la mañana. Luego, contar con un enfoque objetivo sobre las necesidades locales y las oportunidades para el desarrollo ambiental, educativo, económico, tecnológico, cultural y territorial en los municipios. Entonces, a ustedes como estados puede haber municipios que tengan diversas necesidades, a pesar de que están en el mismo estado, cada municipio va a tener sus propias particularidades. Entonces también pensar desde ahí este tema de la política educativa. Luego, desarrollar una política estatal, educativa estatal, que sea, como les digo, adaptable a los distintos contextos, a las distintas problemáticas y a las prácticas locales. Y detonar procesos para implementar la política pública articulada, ¿no? O sea, una vez que ya tenemos esta política educativa estatal, pues hay que detonar los procesos para poderla llevar a cabo. Y justamente poder cumplir las metas de la Agenda 2030 en esta articulación. Pensar que, como también se habló en la mañana, este resultado de las acciones que hagamos van a ir interrelacionadas. O sea, la agenda, como lo ponía Gemma en la mañana, pues está interrelacionada. Entonces, si hacemos una acción que está cumpliendo uno de los ODS, pues podemos dar por sentado que va a repercutir en otros. Entonces, eso también tenemos que considerar. Otros factores de éxito, bueno, es justamente contar con población sensible y consciente sobre la problemática ambiental, fomentando justamente el desarrollo sustentable. Tenemos que estar ciertos que muchos de los problemas que hoy tenemos no existirían si los ciudadanos fuéramos conscientes y sensibles, o sea, que contáramos con esta educación para la sustentabilidad. Como nos hemos desvinculado de la importancia que tiene lo ambiental, es que hoy padecemos las crisis climáticas que nos están poniendo en este tema actualmente. Entonces, a partir de ser ciudadanos conscientes y sensibles, pues podemos reducir la brecha de los impactos ambientales con los que estamos viviendo en la actualidad. Por otro lado, tenemos que comunicar a la sociedad. Esto es bien importante. Desde los gobiernos de los estados tenemos que tener la capacidad de llegar a cualquier ciudadano y empezarle a decir qué es lo que está sucediendo y qué acciones puede hacer él como un agente de cambio. Justamente el objetivo y la importancia de contar con una política educativa para el desarrollo sustentable y sobre todo garantizar la transparencia en la información que estamos dando. La participación ciudadana es fundamental para lograr esto. Necesitamos justamente lograr que las comunidades educativas adopten favorablemente las políticas de educación para el desarrollo sustentable. Yo los invito, por ejemplo, a que ustedes piensen en el proyecto o programa educativo estrella que tienen en cada uno de sus estados y vean este programa o proyecto, cómo se articula o cómo esos resultados que están obteniendo van articulados con otros sectores. Por ejemplo, pensemos en un programa que ustedes tengan en alguna universidad estatal. Cómo se articula en el tema de la innovación, o cómo se articula en el tema de la salud, cómo se articula con el tema de la seguridad alimenticia. Entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos justamente reconocer que uno de los mejores aceleradores para lograr los ODS y sus metas es potenciar los programas y proyectos de educación, porque estos a su vez van a estar vinculados con otros. La transversalidad de la educación para la sustentabilidad. Tenemos que pensar que la educación para la sustentabilidad es un eje transversal, está en todos los temas.
No necesariamente es un tema que le compete a los temas ambientales, sino que lo podemos ver, como ya les había mencionado, ¿no? Desde el tema de agricultura, el tema de salud, turismo, por ejemplo. Muy importante el tema de turismo. Ustedes, un dato curioso nada más. México es el 80%, esto lo escuché en una plática que dio Sectur, el 80% del turismo que se hace en el país está relacionado con atractivos de riqueza natural. Entonces imagínense lo importante que puede llegar a ser el no tener un cuidado en el sector, en el tema ambiental para el turismo. Obviamente corresponde a los gobiernos estatales el reconocer la importancia de las diversas áreas de conocimiento y los niveles educativos, ¿no?, propios y de los que se encuentran en el país, para justamente a partir de ahí, de las necesidades que cada uno de estos estados tiene, empezar a reconocer qué planes y programas puede seguir. Entonces va a ser bien distinto, por ejemplo, un plan y programa educativo que se puede implementar en Monterrey, en Nuevo León, a otro que se puede integrar o que se puede elaborar en Chiapas. Entonces, ahí le corresponde a cada estado detectar esas particularidades para que realmente se llegue a cumplir este tema de la transversalidad. Por otro lado, el enfoque de sustentabilidad pues implica una visión sistémica, un análisis crítico, un trabajo colaborativo y una visión para reconocer a la sociedad actual y a las generaciones futuras. Estos son criterios que justamente inciden en la formación de capacidades. Aquí pensemos, o sea, son formación de capacidades tanto de niñas, niños y jóvenes, así como otros entes, ¿no? Pensemos aquí en gobiernos, en sectores productivos, en el sector privado, en la academia. Aquí, estos criterios, por ejemplo, podemos hablar un poquito y diferenciar de la educación para la sustentabilidad formal, que puede ser aquella que es escolarizada, y la educación para la sustentabilidad no formal, que puede ser la no escolarizada, o sea, la que nos corresponde a los que ya no estamos en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, esto es fundamental para poder lograr la transversalidad. Voy a hablar un poquito más de estos criterios. Estos criterios, entonces, como les digo, van desde, pensemos, las niñas, los niños, los jóvenes, pero también los adultos, los tomadores de decisiones. O sea, esto es parejo para todos. La visión sistémica, bueno, aquí lo más importante de esta visión sistémica, que ya también se habló en la mañana, era justamente ver esta interrelación e interconexión que existe, ¿no? Con todo el tema de la educación y el medio ambiente. El análisis crítico, pensemos como en esta visión geoprospectiva, ¿no?, que es ver en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es en el aquí y en el ahora, pero viendo también con una visión a largo plazo. Aquí es hacernos preguntas claves sobre el contexto territorial y la problemática local, con una visión geoprospectiva, que es lo que les decía, para generar procesos innovadores que atiendan a las necesidades y oportunidades locales. Es bien importante en este análisis crítico preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos. Y a partir de ahí, de cuestionar si lo que estamos haciendo está sirviendo de algo, es proponer este tema de si no estoy haciendo, si no estoy obteniendo lo que quiero, pues modificar. Y modificar el rumbo, y eso es muy válido, poder decir no, por aquí no es el camino y podemos llegar a modificarlo. Entonces este es un tema como de evaluación que tendríamos que estar pensando y hacerlo de una manera constante. Por otro lado tenemos el trabajo colaborativo, que bueno, corresponde a hacer alianzas en todos los niveles, desde el nivel local hasta los niveles más altos federales, multisectoriales, o sea, pensemos en alianzas no solo entre gobiernos, sino, por ejemplo, gobierno con academia, academia con organizaciones de la sociedad civil, en fin, o sea, multisectoriales, multiactores, para lograr justamente transitar hacia este trabajo colaborativo, y también pensando un poco en este gobierno que tenemos este tema de la austeridad.
es bien importante empezar a tejer redes. Estas redes lo que nos van a ayudar va a ser a no duplicar esfuerzos, a usar mejor los recursos que tenemos y potenciar el resultado en el territorio. Entonces esto nos está haciendo hablarnos entre nosotros, que creo que es bien importante, porque el hack que ha pasado es que no nos hablamos entre nosotros y luego resulta que estamos hasta duplicando programas, acciones y malgastando el recurso. Entonces, a partir de esta austeridad, es bien importante entonces empezarnos a hablar entre nosotros, entre distintos sectores, para así poder ser mucho más eficientes y efectivos en los resultados. Luego, por otro lado, pues la visión para reconocer a la sociedad actual y a las generaciones futuras, ¿no? Este es un poco el concepto de sustentabilidad, que implica pues implementar nuevas metodologías de aprendizaje amigables con el medio ambiente, motivando a la sociedad a un cambio de conciencia individual y colectiva, que fomente capacidades adaptativas considerando la vulnerabilidad y el empoderamiento socioambiental. En la visión de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, esto lo tomamos del Plan Nacional de Desarrollo, en donde a partir de ahí es que estamos elaborando nuestro plan sectorial. Entonces, tal cual dice el Plan Nacional de Desarrollo, propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat. Dice, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que entender las interrelaciones entre las personas y el ambiente. Lo que afecta en este sentido, pues nos afecta a todos. Entonces aquí pensar en esta conectividad ecosistémica, ¿no? que está relacionada con el ambiente. Pensemos, por ejemplo, que lo que acaba de pasar en Sonora, ¿no? La contaminación que acaba de tener esta empresa, no solo es un tema local, no solo le afecta a ellos, afecta a todos, a todo tiene una afectación mucho más grande. Tenemos que pensar, por ejemplo, algún ejercicio que hicimos fue la relación que existe de vulnerabilidad educativa o rezago educativo está estrechamente vinculada con una vulnerabilidad socioambiental y climática, ¿no? O sea, entonces es un poco lo que nos acaba de decir el compañero de Oxfam, está todo interconectado. Entonces, en este marco, pues tenemos que pensar en garantizar una política educativa que no excluya a ningún ciudadano y que se obtengan los conocimientos óptimos para su crecimiento y su desarrollo sustentable. También corresponde, bueno, conocer las necesidades de la sociedad y su entorno, a manera de garantizar la planeación de nuevas políticas en materia educativa que enriquezcan el conocimiento de una visión socioambiental. Y la inclusión ambiental en la dimensión educativa es justamente una renovación ética, conceptual y metodológica. Las metas que hablan justamente de esto en el ODS 4, que es en la educación, es justamente la meta 4.5 y 4.7, que hablan justamente de garantizar el acceso a la educación de calidad incluyente como una fuente competente de sustentabilidad de manera transversal, así como la educación equitativa para la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Buenas prácticas. Bueno, aquí comentarles de manera muy rápida. Está la formación de capacidades adaptativas en todos los niveles educativos, entre funcionarios, tomadores de decisiones del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y academia. Esto se habló de ello en la mañana. Por otro lado, por ejemplo, la SEP tiene el tema de la nueva escuela mexicana, que es esta escuela donde se incluye, que es mucho más integrada y se habla, por ejemplo, de temas de inclusión, de paz, de valores ambientales. Entonces, esto es algo que ya SEP está implementando. Los centros integradores que lleva la Bienestar, que también se hablaron en la mañana. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que lleva la Secretaría del Trabajo. Aquí comentarles que desde la Semarnat estamos haciendo todo un programa de inclusión de estos jóvenes que ya tenemos en la Semarnat. Justamente hoy es el Día de la Juventud. Les estamos dando talleres y pláticas que los están insertando en los temas ambientales y las problemáticas. Entonces es algo bien interesante que estamos haciendo con los jóvenes este programa.
Y por otro lado, hablarles de los Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad, que es uno de los proyectos prioritarios del secretario, que son estos espacios. O sea, en la mañana se hablaba un poco de este tema de cómo hacer, por ejemplo, desde lo urbano, algo más sustentable. Bueno, pues se van a realizar en cada uno de los, que se quiere por lo menos que haya un centro ciudadano para la sustentabilidad en cada estado. Pensamos estos centros como espacios detonadores de actividades sustentables, donde van a tener huertos urbanos, donde se va a realizar investigación, talleres, exposiciones artísticas. O sea, pensemos ahí como un espacio detonador donde los ciudadanos son los que van a llevar la agenda de lo que se va a realizar, distintas ecotecnias, en fin, va a ser algo muy, muy interesante, donde a cada uno de ustedes los invito a que podamos detonar en sus estados por lo menos uno de estos centros. Y bueno, ya para cerrar, debemos tener en mente que bueno, todas nuestras acciones tienen un impacto en la naturaleza y que todo conflicto ambiental es un conflicto social y que no hay justicia social si no hay justicia ambiental. Y la educación justamente implica una formación para transitar hacia una justicia socioambiental de la que hace énfasis los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y Diego, si quieres acercarte por acá para que si quieres tomar asiento porque tienen algunas preguntas rápidamente. Y la primera, Diego, tiene que ver con si puedes explicar más cuál es tu perspectiva, son los factores de éxito que permitieron a Brasil ser exitoso en su combate a la pobreza. Y por otro lado, si coincides con el concepto de pobreza extrema en términos del Coneval y si crees que efectivamente esta se ha reducido para el caso mexicano. Bueno, sobre el punto de Brasil, son varios temas, ¿no? Fue una política muy parecida a lo que fue aquí Oportunidades Prospera, que fue hambre cero. Hambre cero. Bolsa de familia. Sin embargo, en Brasil sí hubo todo un trabajo de, digamos, inclusión laboral de los jóvenes al sector productivo, ¿no? Además de que, bueno, Brasil tuvo en ese momento muchos recursos gracias al boom de las materias primas. Una de las ventajas que hizo que en general toda América del Sur pudiera reducir la desigualdad y la pobreza durante la primera década de este siglo fue el boom en materias primas, ¿no? Eso les permitió tener recursos como para invertirlos, ¿no? En este caso, pues cuando vino la caída en los precios de las materias primas, vinieron problemas económicos, ¿no? Pero eso fue un factor fundamental para poder, digamos, aumentar el gasto social, ¿no? En México, que no tenemos una estructura económica de ese estilo, lo que se necesita es, de alguna manera, hacer esfuerzos fiscales para que las entidades puedan tener mayores recursos a su disposición, ¿no? Otro factor que fue importante en Brasil fue la organización de un movimiento sindical fuerte, es decir, que los trabajadores recuperaran negociación sobre, digamos, los salarios, ¿no? Eso tuvo un efecto importante en los salarios reales. Ahora, en términos de lo que explica de la metodología de pobreza extrema del Coneval, una parte buena es que, digamos, si uno analiza la metodología o la línea de ingresos que forma parte de la metodología del Coneval, es mucho mayor, mucho más ambiciosa que la que se tiene incluso para estos objetivos, que la de estos objetivos es la de 1.25, no sé si es 1.25, la de 1.9, pero es, digamos, casi cerca de los $2 al día, ¿no? La de Coneval es mucho más alta, sin embargo, pues tiene el problema de, digamos, de toda la metodología multidimensional, que es, como está centrada no en derechos, sino en carencias, pues puedes tratar de ver, por ejemplo, en un grupo que tiene pobreza extrema, pues cuál es la carencia más fácil de abatir, pues para tratar de pegarle al indicador y no, digamos, centrarte en combatir las condiciones estructurales que generan esta maquinación, ¿no?
¿Y tú crees que sí efectivamente se ha reducido la pobreza extrema en nuestro país? Bueno, lo que muestran las cifras oficiales es que sí, pero el gran problema es que mientras que la pobreza extrema ha bajado, las personas que se les llama de una manera un poco eufemística vulnerables ha aumentado, ¿no? Lo que ha pasado en México es que se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema, pero han aumentado las personas que se conocen como vulnerables, ya sea por ingreso o por carencias sociales. ¿Cuál es el problema con esto? Que ante una crisis o ante algún choque exógeno que pueda sufrir la economía, lo que va a pasar es que esos vulnerables se van a volver a transformar, ¿no?, en personas en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Jimena, para ti, una de las cosas que planteabas es que la invitación es crear centros ciudadanos para la sustentabilidad en cada uno de los estados, y en el Inter, digamos, en este ánimo de lograr una mejor coordinación entre los gobiernos estatales y el federal, antes estaba la figura de los enlaces del SECADESU en cada uno de los estados. Ahora, ¿cuál podría ser el apoyo para trabajar con ustedes en la promoción de una educación para la sustentabilidad en cada uno de los estados? Sí, como lo mencioné, este es justo uno de los programas prioritarios del secretario, y entonces se crea una coordinación que va a tener su propia estructura, y a su vez esta coordinación va a fungir como enlace en cada uno de los estados para ir trabajando el tema del desarrollo de estos centros ciudadanos para la sustentabilidad. Entonces, en este sentido, esta coordinación va a ser la que va a empezar a decorar y a visitar y a ver las oportunidades que existan para poder llevar a cabo estos centros. Entonces, a partir de ahí es como se van a empezar a organizar y a administrar. Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a los dos, y tenemos un reconocimiento aquí que se los dan a Alejandra y a Stefan. Su termo automático. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Diego. Un aplauso para los dos. Bien, estamos en el bloque que tiene que ver con la dimensión social, y para esto, bueno, gentilmente el gobierno de Oaxaca, en voz justamente de Fernanda Arias, ella es directora de atención a grupos prioritarios y proyectos especiales de la Secretaría de Desarrollo Social, nos va a compartir, va a explicarnos un poco este programa o esta política pública que ellos han estado empujando para atender, que se llama, sobre todo a la pobreza de mujeres, que se llama Programa de Crédito a la Palabra a las Mujeres Oaxaqueñas. Entonces, pues, por favor, Fernanda. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Díaz, como bien dijo Francisco, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social Humano, y pues les voy a presentar este programa que se llama Crédito a la Palabra de la Mujer. ¿Está la presentación por ahí? Ahí está, listo. Sí, la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, pues este es un programa social que básicamente otorga microcréditos, tanto individuales como grupales, a aquellas mujeres que no son afines o no tienen acceso a la banca, al financiamiento de la banca comercial. El objetivo es que pues aquellas mujeres que ya tienen un negocio o que quieren emprender su propio negocio, pues puedan contar con este capital semilla precisamente para pues ingresar al mercado laboral, aunque, gracias, no son sujetas de crédito por los mecanismos comerciales que usualmente usa la gente común. La población objetivo son aquellas mujeres de 18 años en adelante que tienen ingresos familiares menores a 3 salarios mínimos diarios. Precisamente por esto, pues no tienen las condiciones crediticias necesarias para tener este financiamiento. Como les había comentado, hay dos tipos de crédito, el grupal y el individual. El grupal pide que sean de 5 a 8 mujeres
y los créditos van de 2,000 a 10,000 pesos. El individual, pues, como su nombre lo dice, una mujer, y los montos van de 10,000 a 30,000 pesos. Los requisitos, la verdad es que son bastante flexibles. Tiene una tasa de interés de hasta 2% mensual sobre saldo insoluto. No tiene comisiones y los pagos pueden ser quincenales o mensuales de acuerdo a como las mujeres así lo decidan, y el préstamo se da por un año. De igual manera, en los créditos individuales son los mismos requisitos, solo ahí piden un aval. El esquema de operación es multiinstitucional, o bueno, entran varias instituciones de Oaxaca en este programa. La Secretaría de Desarrollo Social Humano es la instancia normativa, la que da las reglas, o la que hace las reglas de operación y ejecuta el 60% de los créditos. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca ejecuta el otro 40%. El Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca es la dispersora. COPEVAL, que es la Coordinación de Evaluación y Planeación para el Desarrollo Social de Oaxaca, es quien lleva el seguimiento de todos los beneficiarios y genera el padrón único de beneficiarios, precisamente para el monitoreo y evaluación de la política social. Y de igual manera, la instancia técnica de evaluación de la jefatura de la gubernatura se encarga también del monitoreo y evaluación del programa. Nada más como brevario cultural, los requisitos para las beneficiarias son 6. Primero, tienen que residir en el estado de Oaxaca, tienen que tener una edad mínima de 18 años, tienen que presentar la solicitud del microcrédito y la encuesta socioeconómica. Posteriormente, como bien lo dice el programa, es programa a la palabra de la mujer, entonces no se les pide en realidad ningún papel más que pongan por escrito y bajo protesta de decir verdad que sus ingresos mensuales familiares son menores a 3 salarios mínimos, que no tienen acceso al financiamiento y que pues estos microcréditos se van a usar para un fin de fortalecimiento de su microempresa o el inicio de la misma. De igual manera, manifiestan bajo protesta de decir verdad el compromiso de pago de los microcréditos. Y cuando es un grupo solidario, pues simplemente se les pide que una de las mujeres que forman este grupo sea la presidenta y otra la tesorera. Los números como tal están así, el 2019 y 2018. Este programa inició en 2017, entonces es relativamente joven. En el 2018 se entregaron 2.997 créditos, la mayoría se entregan son créditos grupales, muy pocos son créditos individuales, lo que nos habla de que entrega grupal les hace muchísimo más fácil el pago del mismo crédito. De igual manera, en 2019 van 346 créditos entregados, 25 individuales y 321 grupales. En la parte de abajo está la división de créditos por las regiones de Oaxaca. Oaxaca tiene 8 regiones, la mayoría se entrega en valles centrales. Supongo que por la proximidad, porque pues, la Secretaría de Desarrollo Social Humano, que es la captadora de los expedientes, está en valles centrales y por la proximidad. De igual manera, sigue siendo el segundo lugar la costa y en tercer lugar la Mixteca. Por último, pues esta política pública atiende el principio de no dejar a nadie atrás por 5 razones. Primero, está enfocado en un grupo poblacional que tiene poco acceso a la vida laboral y económica, lo cual pues trata de fomentar esta inclusión laboral de las mujeres. Segundo, se centra en aquellas mujeres que no son sujetas de créditos bancarios para fomentar el inicio o fortalecimiento de sus negocios y de esta manera generar también una independencia económica. En tercer lugar, pues trata de eliminar la brecha de desigualdad de género. Cuarto, atiende también a la población indígena y a las mujeres adultas mayores. Y 5, busca los mecanismos de aseguramiento de acceso a créditos por medio de estos créditos grupales. De igual manera, como toda política pública, pues es bastante perfectible, sobre todo también porque es una política pública joven, pero hemos notado que hay 3 puntos que pueden ser
sujetos de mejora. Primero, el establecer alianzas con dependencias o empresas privadas para que estas mujeres puedan recibir una capacitación en temas laborales, empresariales y el uso de tecnologías web para el mejoramiento de su negocio, lo cual, pues, antes de recibir el crédito, que reciban esta capacitación, lo cual va a fortalecer pues todas las herramientas que tienen para que su negocio prospere o para que el que van a poner pues sea un negocio exitoso. Segundo, fortalecer a las empresas para que pues puedan también fortalecer sus empresas para que se puedan insertar al mercado laboral formal de tal manera que puedan ser lo suficientemente pues fuertes y exitosas para que pues, les alcance para ser formales y también para tener acceso a la seguridad social. Y la tercera, y que es otro punto bastante importante, es la generación de expedientes que ya les den un antecedente crediticio para que una vez que se pague este microcrédito, pues puedan ir a la banca comercial y entonces pues ser ahora sí sujetas de crédito. Y pues eso es todo. Muchas gracias por Pero no sé si hay preguntas o comentarios aquí a la presentación de Fernanda. Bueno, ustedes escucharon durante el día, ¿sí? Escucharon durante el día 3 casos. El primero de ellos, si lo recuerdan, era de Jalisco, exactamente, gobernanza climática del estado de Jalisco. El segundo de ellos era otro caso específico, que era el caso de Nuevo León, que era justo sobre el tema de hambre cero, exactamente. Y ahora estamos escuchando este tercer caso particular de política pública estatal, que tiene que ver con créditos a la palabra, créditos a mujeres oaxaqueñas, ¿no? Entonces fueron 3 casos los que analizamos. Con esos 3 casos, con 2 de ellos ustedes entendieron el análisis para ver y revisar cuáles son las brechas en para cada uno de sus políticas estatales que están empujando o que tienen en mente. Algunos equipos lograron, llegar a síntesis muy interesantes en cuanto a lo que tienen en común y lo que habría que hacer para cada uno de ellos. Otros, a lo mejor hace falta un poco más de trabajo, pero en el ánimo de no agotar su talento y capacidad y no abusar de ustedes, los vamos a dejar descansar, no se preocupen, no vamos a ir por esas otras 4 filas que quedaron ahí pendientes, sino que eso lo vamos a hacer mañana. Veremos la manera en cómo ajustamos el horario para hacerlo mañana. Y quiero comentarles lo siguiente: el día de mañana, les platico un poco para mañana en términos de logística, cómo va a estar. El día de mañana empezamos a las 9 de la mañana, pero los autobuses saldrán del hotel a las 8:30 de la mañana y pues les pediríamos a todos aquellos que se retiran el día de mañana que hagan su check-out, es decir, su registro de salida antes de subir al autobús para que puedan estar aquí ya concentrados solamente en las tareas que tienen que ver con esto. Por otro lado, les pediríamos que a lo mejor sí, en algún momento del cóctel, nada más brevemente, o sea, escasos 5 o 10 minutos, se reúnan con su equipo de Estado para ver cuáles son las políticas estatales emblemáticas que estarán analizando el día de mañana, o sea, para que eso las tengan en mente. Es decir, si en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí es empleo y educación, por ejemplo, efectivamente esa va a ser, o va a ser la de prosperidad social, ¿no? O sea, o si van a ser las dos, para que las dos las tengan en mente, porque eso van a ser materia de análisis el día de mañana, ¿no? Entonces, para que ustedes las tengan en mente. Entonces, igual para Zacatecas, igual para Durango, igual para Sonora, tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo, Manuel, para ver. Entonces, la idea y también la invitación, esta invitación es que sean 5 minutos para ponerse de acuerdo en eso, y después sí los invitamos a que se abran a la posibilidad de conocer a colegas de otros estados. Simplemente que se abran a la posibilidad, aun cuando su gobernador les haya ordenado estar con su equipo, suéltense un poco de su equipo y conversen con representantes de otros equipos que también están padeciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería para mañana. Entonces, para que mañana podamos trabajar para cada uno de los estados, podamos trabajar el ejercicio número 2, que tiene que ver ya más bien con el plan de acción de lo que habría que hacer a lo largo de este y el próximo año para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Bien. Entonces, un momento de silencio para pasarle la palabra aquí a Gemma, ¿sí? Para hacer las
despedida. Y a Valeria, exacto. ¿Sí? Primero Valeria, perdón. Vamos para que nos den sus palabras de despedida, digamos, del día, de cierre del día, más que nada. El que tú quieras. Bueno, creo que ha sido un día largo pero lleno de información. Yo en lo personal he disfrutado todas y cada una de las ponencias, en especial los casos de éxito. Sin duda cerramos todo el círculo. Creo que la planeación y la organización de este primer día nos llevamos todos muchísimos aprendizajes. Yo en lo personal con el tema de economía social, pues de pronto aún siendo economistas entendemos o vemos los conceptos de una perspectiva diferente o una perspectiva de quien lo enseña y nada más se enfoca en la cuestión de cooperativas, pero no en la parte, como lo comentó nuestro ponente, la parte de la democratización de los diferentes sectores. Eso, yo me llevo eso muy marcado. Ya incluso entré a la página de la Ibero, donde veo que tienen todo un laboratorio de economía social, y eso es lo importante de estas reuniones, y que todos estemos aquí compartiendo esa información, de que nos llevemos estas buenas prácticas y veamos la forma en la que nos podamos enriquecer en nuestro estado. No dudo que todos tengamos programas, proyectos, acciones enfocados quizá para resolver un tema al interior de nuestro estado, de nuestro municipio, pero que si vemos todo esto con una perspectiva de integralidad, como ya lo vimos en los ejercicios, vamos a identificar muchos trade-offs que estamos cometiendo y que podríamos evitar si tan solo planificamos mejor nuestra política pública enfocada a los ODS. Yo el día de hoy, como pueden ver aquí, me llevo muchos apuntes. Yo espero que ustedes también. Esto está planeado para ustedes, para que en realidad al momento de regresar, como dijo Gemma, bajen la información, compártanla con la gente de sus socios, pero lo más importante, ya hacer los planes de acción. Y sentarnos, así como nos sentamos aquí, sentarnos con nuestros equipos de trabajo, con todos nuestros secretarios y secretarias de Estado, para poder empujar esta agenda. Yo les agradezco mucho su tiempo. Sé que todos estamos un poco cansados, ha sido una jornada larga, pero creo que todos nos llevamos un buen sabor de boca. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 9 y les doy el uso de la voz a Gemma. Yo no voy a tomar más tiempo. Primero agradecerle a Valeria por estar aquí, que es con quien vamos a trabajar muy de la mano. Ya estamos trabajando la parte subnacional. Y bueno, pues ahora sí que acordarme muy bien de todas sus caras, ¿sí? Porque realmente, y se los voy a decir nuevamente mañana, creo que ustedes están aquí y el que estén en el puesto que están en su gobierno estatal no es casualidad. Y creo que es muy importante que nos lo podamos creer, que lo podamos sentir, y que en realidad somos como unos change makers, ¿no? Agentes de cambio que vamos a impulsar el tema de la Agenda 2030 como una hoja de ruta para nuestro estado. Hay que entenderla, vivirla, comprenderla, y desde la Oficina de la Presidencia y desde la CONAGO les vamos a dar todo el acompañamiento, todas las necesidades. Por ahí me decían, oye, Gemma, sesionamos en nuestro estado, pero no se ha movido nada. Pues mañana vamos a darles exactamente el paso a paso para que se empiecen a mover. A mover es aplicar política pública, proyectos. Y bueno, una de las cosas que les puedo decir es vamos a empezar a traer muchos líderes mundiales. Estuvo Mohamed Yunus, pero también vamos a traer otros líderes de la misma ONU. Y una aclaración antes de que nos vayamos: la Agenda 2030 no es una agenda de la ONU. A veces cometemos el error de decir que es una agenda de la ONU, y no me deja mentir aquí el penúltimo. La Agenda 2030 es una agenda de México, es una agenda de Ecuador, es una agenda de Costa Rica, de cada estado identifica cómo aplicarla, ¿sí? Cómo implementar. Pero además la Agenda 2030 no llegó la ONU y nos dijo aquí estamos 17 veces, sino que todo fue un proceso de un año, ¿sí? De los 193 países, y entre los 193 países se pusieron de acuerdo para decir estos son los 17 objetivos más apremiantes para que como humanidad salgamos avante. Es un tema realmente de supervivencia, no es dramatismo, es la pura realidad. Así que con esto cierro y nos vamos al cóctel. Gracias.
Perdón, antes de que se muevan, nada más comentarles que ustedes han dado cuenta que está Jorge Merchan ahí muy activo, afanosamente registrando buena parte. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias, Jorge. Todos sus materiales pueden acercarse y observarlos sin problema, no les va a cobrar por ello. Uno, y dos, todos sus materiales van a estar disponibles para ustedes en la página web, también para que ustedes lo vean y demás, así como un conjunto de fotografías de general del evento. Y si no me equivoco, la salida es donde los dejó el autobús, ahí van.